Siempre me preguntan cuán costosa es la vida en Colombia. Vamos a descubrirlo en una pequeña tienda de autoservicio que se llama D1. Se supone que es de las tiendas de autoservicio donde uno puede adquirir los productos de la canasta básica a menor precio. Vamos a ver qué tan baratos son. Voy a realizar unas cuantas compras para preparar, yo no, mi esposa, unas hamburguesas caseras. Ya tenemos algunas cositas en casa. Sin embargo, nos hacen falta algunos productos. Y dando respuesta a muchas personas que no están en Colombia, que no son por supuesto colombianos, o algunos que de hecho son colombianos pero tienen años de no venir a Colombia, pues dicen: venga Jesús, ¿cómo le ha ido con la adaptación en Colombia? Y por supuesto con aquellos precios tan elevados, ¿es rentable? Vamos al D1 a ver qué tan costoso nos sale. A ver, ¿cuál es el menú? Queso en lonchas, pan para hamburguesas, salsa de tomate, mayonesa y mostaza, refrescos, papas y a ver qué otras vainas. Bueno, hoy vamos a llevarle unas crispetas, esas de caramelo que le gustan mucho. Entonces, para que me cate. A mi mujer le gustan las papas naturales. 3,300. Y yo, como buen mexicano, algo que tenga algo de picor. Así que, pues como en Colombia no hay papas que tengan ají, picante, chipotle, jalapeño o algo por el estilo, esas de barbecue me doy por bien servido. Saben buenas, me gustan. Ups, pequeño detalle, no hay pan de hamburguesa. Ese es económico, sabe bueno, no es de lo mejor, pero pues pasa. Pero no hay. Vamos a preguntar si hay en la bodega, pero la verdad es que lo dudo. O hay veces que sí hay, pero si andan ocupados se van a decir que no hay, que se agotó. Vamos a ver. Un buen quesito en lonchas, queso mozzarella tajado, 9,490 lucas. A ver, ese es el bueno. A ver. A mi cría le encanta la salsa rosada, que para mí eso no es más que una combinación de salsa de tomate y mayonesa. Fruco se supone que es de las mejores marcas en Colombia. A mí no me es como una gran diferencia entre otras marcas más económicas, pero bueno. La mayonesa, un frasquito de piña en almíbar. Bueno, 2 por favor, gracias. No estaba en la lista, pero yo sé que hace falta piña en almíbar. Y la piña en almíbar en las hamburguesas, y eso que no soy fan de la piña. A ver, unas papas a la francesa, 500 gramos. Siempre llevo de 2 paquetes porque estas son muy buenas y se acaban demasiado rápido, entonces compremos 2. No es que vaya muy bien el carrito, pero vamos a ver cuánto va allí. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me encanta la mostaza. Ya se me está olvidando, fundamental. Algo que me di cuenta en Colombia y no es común en México es que en Colombia los perros calientes, hot dog o hamburguesas tienden a ponerle huevos de codorniz cocidos, chiquitos. Sabe bueno, pero la verdad es que si puedo no ponérselos, yo no se los pongo, pero no sabe mal, sabe bien la verdad. Ve, ahora que me acordé, tengo un par de huérfanos allá en la nevera y no me los he terminado. Cabe mencionar que a mí me encantan los huevos de codorniz, tanto que los como crudos con un poquito de limón. De hecho tengo un video por ahí en el canal con Valentina, salsa, limón, sal, pero no en todo me gusta comerlo. Ahora sí, la hora de la verdad, además de hecho en México. Aquí la plata que sobró, gastamos 60,790 con una de vuelta de 39,250. Pagamos con 2 billetes de 50,000 pesitos.
Unos super aguacatotes. Mi esposa sería feliz con toda esa aguacatería. Luego le llevamos uno. Una vez finalizadas las compras, ¿quién mejor que ustedes para que me digan si se les hacen caras? Yo sé que el 99% de las personas va a coincidir en que sí, tienen un sobrecosto, pero ¿qué se le hace? Yo hoy día no me atrevo a decir como tal que las cosas, uy, qué caro, carísimo, no, incosteable la vida, ¿no? Estoy tratando de mentalizarme, tener mente de tiburón para vivir en abundancia y prosperidad y pues tratar de tener otra percepción de la vida. Yo sé que es complicada, pero el que uno se mentalice también a veces o se proyecte de cierta manera en algunas cosas en su vida, eso es fundamental. Pero fuera de ello, eso, desglosando los costos, sí es bastante elevado el precio. Y eso que esas fueron algunas de las compras que realicé. Ya eso sin mencionar que yo ya tengo la carne en casa, ya tenemos los aliños, ya tenemos que la salsa inglesa, el jugo de soya, la salsa negra, tenemos, no sé, por ejemplo, el tomate, la cebolla, el aceite, pues que son otras cosas que también no se toman a consideración, pero que entran dentro del presupuesto, porque obviamente todo eso también lo consumimos. Pero como casualmente o regularmente eso lo tiene uno como en cantidad en casa, pues uno como que no lo toma a consideración cuando realiza algún tipo de compras o uno realiza algunas cosas, digamos, como en la caseritas, pues no contemplamos como esos precios adicionales que también deberían de contar. ¿Costosa o no costosa la vida? Tú dime en los comentarios. De mí infeliz. Miau. Miau. Saludos. Saludos a mis seguidores, diles Miau. a ver si ese sí me saluda. Colombia es un país amante de los gatos.